Este fanfic no me pertenece. El link del autor está en la descripción. Capítulo 8. Realizaciones. Naruto. Crónicas de Uchiha. Afueras a pocos kilómetros de Konohagakure no Sato. Una pequeña hoguera se encendió en medio de un claro, mientras un hombre se sentaba en un tronco, a su lado. Su cigarro de confianza se puso en sus labios, mientras sus ojos escudriñaban los detalles del rollo que se desplegaba en sus manos en la pequeña luz provista por el fuego en la muerte de la noche. Así que eso es lo que habías planeado si no lo hubieran hecho, Tobirama. El anciano Sarutobi murmuró para sí mismo, y levantó la vista para ver a sus tres genin durmiendo en sus sacos de dormir bajo la sombra de las estrellas, felizmente sin darse cuenta de nada al lado de su profundo sueño forzado. Su mano llegó a su frente, frotándose las sienes, dejó escapar un pequeño suspiro de agotamiento. Incluso si no hubiera hecho nada físicamente agotador, ya podía sentir el peso de sus drenajes emocionales comenzando a afectarlo. Y eso no era para decir que aún no había hablado con sus estudiantes sobre los eventos pasados para ver cómo les estaba yendo a cada uno. Otro suspiro escapó de sus labios. Esta cosa del maestro era un trabajo bastante exigente ahora que lo había experimentado de primera mano. Sus ojos se levantaron, mirando hacia los tres genin dormidos. Solo para ver que el miembro rubio de su equipo se retorcía, y obviamente estaba empezando a recuperar su conciencia. Naruto apretó los ojos, antes de parpadear fuera de las telarañas y sentarse derecho. Miró a su alrededor, adormilado, pero su mente aún no había recuperado su rumbo mientras su mirada se fijaba en la forma de dormir de sus dos compañeros de equipo. Al instante, en un abrir y cerrar de ojos, los acontecimientos que habían ocurrido en las últimas 2 horas volvieron a su mente y se puso rígido. Sasuke miró a sus ojos azul bebé, instantáneamente notando la pérdida de brillo en ellos cuando de repente se volvieron un poco apagados en la luz parpadeante de las llamas. Los ojos azules miraron fijamente las manos colocadas sobre su regazo con una expresión vergonzosa ahora desfigurada en su rostro. Naruto, gritó Sasuke, no sacando más que un movimiento de sus oídos para reconocer que estaba escuchando y continuó sin inmutarse. Mírame Naruto. Llamó de nuevo, esta vez su voz contenía un nuevo calor y cuidado en él, lo que le hizo mirar a su sensei vergonzosamente antes de desviar sus ojos nuevamente. Sasuke dejó escapar un suave suspiro, sabía que sería lo más difícil para el grupo más cariñoso y eso ciertamente era cierto como ligero en este caso. Finalmente, puso sus manos sobre sus rodillas y se puso de pie. Caminando hacia arriba, se agachó al lado del niño sobre una rodilla solo para verlo espaciado y mirando sus palmas abiertas con los ojos vidriosos. Su brazo se enroscó alrededor de los hombros del niño, acercándolo más, metió la cabeza del niño debajo de su barbilla y le dio una palmadita en la espalda. Está bien, susurró con suavidad, y justo así, el muchacho rodeó con sus brazos alrededor de su sensei y los apretó con fuerza como si fuera un salvavidas para él. Sensei, se atragantó y el hombre lo abrazó con más fuerza, haciéndole saber que estaba bien. El niño no lloró, sabía que quería hacerlo pero se estaba conteniendo y Sasuke no podía estar más orgulloso de su alumno. No era en el corazón de todos, que tan gentiles como él, serían capaces de armar sus emociones de esa manera cuando no había nada que les impidiera hacerlo en primer lugar. Sensei. El chico susurró, haciéndole empujar sus hombros hacia atrás y encontrarse con su mirada interrogadora con uno de sus propios entendidos cálidos. ¿Qué te pasa, Naruto? Dime, instó al chico a dejarlo todo. Después de todo, embotellarlo todo no iba a ser saludable en lo más mínimo para él en este momento. Recordó cómo se había sentido cuando había cometido su primer asesinato, aunque eran mucho más jóvenes en aquel entonces, pero eran tiempos diferentes y problemáticos desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué lo hacemos? Preguntó con sencillez, y tan sencillas como eran esas palabras, Sasuke sabía lo importantes que eran para su joven mente y su vida. Reflexionó sobre todos sus años y la experiencia que había evocado mientras había sido un shinobi para concentrarse en su mente por una respuesta adecuada para saciar la curiosidad del niño. Es así como funciona nuestro mundo, Naruto, dijo cansado, sentándose con las piernas cruzadas y apoyando la barbilla en el puño de manera pensativa. El chico tenía sus ojos fijos en cada una de sus palabras, llevándolo todo como una esponja seca a los fluidos. Matamos, o nos matan. Tan simple como eso. Siguió hablando, dio una larga calada de humo antes de dejarlo salir, y observó que los ojos del niño se miraban con contemplación, sabía que su respuesta no era suficiente para saciar esos ojos siempre tan curiosos como había sido. Así es. A partir de hoy, fuimos responsables de la muerte de unas pocas décimas de algunos bandidos comunes, explicó, y el chico asintió.
Se sentía aún peor al escuchar esas estadísticas numéricas, pero Sasuke siguió prestándole atención. Si los hubiéramos dejado vivir, habrían asesinado varias veces a la gente de su propia cuenta. Y eso no es contar los pequeños botines, violaciones y varios otros delitos viles que son incluso peores que el asesinato en sí. Asesinando a algunos, salvaste a mucha gente hoy, Naruto, explicó en su tono siempre calmado, y recibió un gesto vacilante del chico. Una mano apretó su hombro caído con firmeza, haciendo que esas piscinas azul bebé miren hacia arriba en las piscinas de Onix de popa de su maestro. Algunas personas están más allá de salvar a Naruto. Esa lección es una que quiero impartirte ahora mismo, Naruto, puedes intentar ahorrar todo lo que puedas con ti, pero llegará un momento en que te darás cuenta de eso. Algunas personas están más allá del ahorro. Cuando cruzan ese puente o línea, es ahí donde debe tomar la decisión difícil y terminarla, antes de que puedan o no lastimar a algunas personas cercanas a usted. Eso es lo que he aprendido sobre el Naruto, recuerda mi buena lección, niño, porque puede ayudarte en lo que te espera en el futuro, habló su voz sabia y cálida, mientras que su palma encontró un camino hacia la rubia mopa de cabello y la frotó suavemente solo para sonreír cuando vio que la chispa de felicidad infantil regresaba a los ojos de su pupila, él asintió con firmeza. Naruto negó con la cabeza, limpiándose los ojos de las lágrimas no derramadas y se sentó a su lado. Ambos comieron un poco de lo que el instructor había preparado con los suministros más simples que tenía en su bolsa y el joven escuchó las historias de sus maestros del pasado para distraerse de los eventos pasados y para impartirle un poco más de conocimiento que puede ser útil para el niño un día, hasta que finalmente decidieron dejar de fumar y entraron en la calma que les proporcionó la sombra de la noche y las estrellas de arriba. La mañana siguiente. Sasuke miró a su genin empacando sus suministros y limpiando todos los rastros de su presencia con una pequeña sonrisa orgullosa. Sakumo y Dui lo habían tomado mejor de lo que había pensado, un poco de lágrimas en las partes del otro después de hablar, y estaban ansiosos por volver a ir, incluso aunque podía ver la nueva seriedad encontrada y la pérdida de inocencia en sus ojos. Pero no fue como si fuera inesperado, sino que habría estado preocupado si no hubieran tenido ninguna repercusión. Muy bien, niños, vamos a tomar un desvío. Se apresuró, haciendo que los tres se detuvieran y parpadearan en sincera confusión. ¿Desvío? Sakumo preguntó con voz perdida, consiguiendo otras dos miradas perdidas y se encogió de hombros de sus compañeros, que le dijeron que tampoco tenían idea de esto. ¿Qué desvío, sensei? Nuestra misión está hecha, ¿no? Preguntó Naruto y obtuvo un firme asentimiento afirmativo de parte de su maestro. Entonces, ¿no deberíamos regresar e informar al pueblo cómo es el procedimiento? ¿A dónde vamos de todos modos? Finalmente preguntó qué pensaban los jóvenes y Sasuke asintió. Sí, ese es el procedimiento, pero tuve una misión secundaria con una opción, respondió a sus preguntas mientras añadía más combustible a su fuego lleno de curiosidad. Podría elegir si llevarte o no conmigo en este caso. Si hubieras fallado el anterior, habrías tenido que acompañarme sin elección. Pero todos pasaron. Habló, saltó a una rama y los miró con la mirada de un solo ojo. Es su elección, hijos, quieran venir conmigo o no. Las cosas que verán a continuación no serán algo que les gustaría ver, explicó y puso a sus tres subordinados un poco nerviosos ante el tono elegido de voz. Muy bien, puede regresar a la aldea, o puede seguirme. De cualquier manera, no se mantendrá contra usted en lo más mínimo. Estaré esperándolo por el río durante 5 minutos. Aquellos de ustedes que deseo venir, puede venir allí. El resto puede regresar a la aldea e informaremos cuando regresemos juntos. Se arrastró y saltó hacia la siguiente rama antes de repetirla rápidamente y desapareció dentro del follaje en unos segundos. ¿Qué podría querer decir con no es algo que te guste? Dui finalmente preguntó y recibió un par de miradas nerviosas de sus compañeros de equipo que fueron seguidas por encogimientos de hombros ajenos. Ellos no tenían idea de sí mismos. Digo que lo sigamos, Sakumo finalmente rompió el pequeño silencio que se había establecido entre ellos y recibió una mirada de sorpresa de sus compañeros. Realmente no lo sé, quiero decir, después de la última vez, ¿quién sabe de qué se trata? Dui se apresuró y Naruto, quien estaba de acuerdo con él en cada palabra. El genin excéntrico miró a su compañero de equipo final, quien aún se quedaba para responder para ver qué pensaba, fue una conversación silenciosa entre ellos. O todos se fueron, o ninguno de ellos lo supo todo el mundo. Naruto miró hacia el cielo y dejó escapar un profundo suspiro. Entrecerró los ojos del ojo izquierdo cuando un rayo de sol se asomó desde el interior del árbol y sonrió al ver un pequeño pájaro volando sobre sus cabezas. Vamos chicos.
Finalmente habló, obteniendo una pequeña sonrisa de Sakumo que simplemente asintió y Naruto apretó el hombro de su amigo vestido de verde para tranquilizarlo. Vamos Dui, vamos. Habló con calma y todos sus nervios desaparecieron y su amigo sonrió. Un momento después, Naruto vio que un pequeño fuego se encendía en los ojos de su amigo y tragó saliva, tratando de calmarlo, pero ya era demasiado tarde. Yosh. Que el poder de la juventud explote. Exclamó cuando mucho para sus horrores, atrapó sus muñecas en su agarre de hierro. Ambos sabían lo que se avecinaba, y antes de que pudieran pronunciar una palabra, el chico bombeado se había ido. Con ellos a cuestas, como muñecas de trapo mirando a través de los arbustos. Sensei. Vamos, estamos listos. Sasuke escuchó un grito y levantó una ceja cuando volvió los ojos a la fuente de dicha voz. Su estudiante enérgico salió volando de un arbusto con sus dos mareados y deja a sus compañeros de equipo cubiertos detrás de él. Dui parpadeó, al ver la mirada divertida de su sensei y miró hacia atrás solo para volverse tímido. Sus dos compañeros de equipo, mareados como el infierno, intentaban sacudirse las telarañas y limpiarse de su viaje juvenil. No pudo evitar sonreír, al ver que sus tres genios discutían entre sí como si el pasado día hubiera quedado olvidado y estuvieran bien mientras estuvieran juntos. Idiotas, murmuró, saltando de la roca sobre la que se sentó y decidió detener sus bromas cuando vio a Sakumo Bomidui en la cabeza como castigo y lo regañó como si fuera un niño, y él mismo era profesor cuando dicho niño se disculpaba profusamente para su juventud. Pero no podía estar contento, o más orgulloso de que cada uno hubiera decidido venir. Estos tres nunca dejaron de sorprenderlo sin importar la razón. Está bien, interrumpe, vámonos, se arrastró y saltó sobre un árbol, sin importarle lo suficiente para ver si los tres lo seguían y, efectivamente, lo eran. Con ojos bastante encendidos y decididos eso es. Sensei, ¿cuál es la misión? Sakumo finalmente dejó de lado la pregunta que estaba en sus mentes y el anciano Sarutobi no dijo nada por unos momentos, reflexionando sobre su propia decisión de si esta era o no una decisión correcta para él. Miró hacia atrás, solo para ver sus caras inocentes y confundidas, y miró hacia adelante con una mirada cansada en sus ojos. Lo necesitan, aún no saben a qué se enfrentarán en el futuro. Es una carga que debo soportar, ya que necesitan crecer ahora, se arrastró hacia adentro y dejó escapar un largo suspiro. Tenemos otra tarea de rango B, habló, finalmente rompiendo el tenso silencio. Los pies de Naruto encontraron una rama y saltó a la siguiente con un brillo curioso en sus ojos. ¿Qué es, sensei? Preguntó y Sasuke miró a su lado para ver a su genin, todos con sus ojos fijos en él y giró sus ojos hacia el camino por delante. Es una simple misión de exploración, tenemos que acercarnos a la frontera cercana y explorar todos los acontecimientos allí. Esa es la misión. Finalmente explicó y Naruto asintió. Entonces, ¿por qué es un sensei de misión de rango B? Dui preguntó repentinamente, sorprendiéndolos a todos y el muchacho dijo que se sonrojó cuando todos los ojos se volvieron hacia él y sonrió tímidamente cuando toda la atención estaba concentrada en él. Ya verás, fue todo lo que obtuvieron de sus sensei antes de que soltara un estallido de chakra para aumentar su velocidad, con sus tres genin haciendo lo mismo y pasando los árboles a un ritmo rápido y nuevo. Un pequeño claro cerca de las fronteras con Oakusa. Sasuke detuvo sus saltos de carrera a través de los árboles y levantó una mano haciendo que sus tres cargas hicieran lo mismo y se agacharan en sus respectivas ramas en silencio. Dui estaba a punto de formular una pregunta en voz alta cuando vio a Sasuke colocando un dedo sobre sus labios, indicándole que se quedara callado y miró por encima del pequeño agujero entre el follaje verde para ver qué había delante. Sakumo y Naruto, aunque entrecerraron los ojos, captaron sus oídos sobre algo que venía del frente. Clam, clam, boom. Sus ojos se abrieron de golpe en shock y también separaron las hojas del árbol, y se asomaron a lo que había al otro lado. Todos los ojos de los genin se abrieron con horror, numerosos shinobis luchaban por el pequeño barranco de tamaño que llevaba al borde de la frontera. Naruto siguió observando en un silencio aturdido, mientras un shinobi saltaba hacia arriba y atravesaba su kunai directamente a través de la yugular de otro shinobi antes de pasar al siguiente objetivo como si la escena anterior no hubiera sucedido en primer lugar. Dui y Sakumo también estaban observando el derramamiento de sangre que se produjo a continuación y casi en su punto más alto con varias pequeñas escaramuzas casi en sus extremos amargos. Sensei, Sakumo y Dui susurraron, mientras que el mayor Sarutobi mantuvo sus ojos especialmente fijos en su rubio subordinado que parecía estar temblando de todo lo que se le estaba mostrando justo en este momento. ¿Qué es esto?
Naruto se atragantó, apenas conteniéndose de vomitar sus entrañas cuando vio a los últimos dos shinobi batallar todo y arrancar las espadas a través de los ojos del otro. Esta es la verdad de lo que nos espera, shinobi. Sasuke habló, la tristeza claramente entrelazada en sus ojos. Pero no se atrevió a dejar que apartaran la vista de la escena. No le serviría de nada y lo más probable es que los condujera a una tumba temprana si alguna vez duraran en el campo de batalla, ni siquiera por un momento. Pero, ¿por qué Sensei, no nos aliamos de manera neutral con los demás? Razonó Sakumo, con los ojos clavados en el suelo ahora carmesí, tendido con varios cadáveres no identificables mientras pequeños brotes de humo salían de varios lugares. Pero fue interrumpido antes de que pudiera decir algo más por su instructor. Las alianzas son solo eso, mero papel y palabras de paz, Sakumo. Solo realmente importa si las naciones aliadas realmente creen en la paz por la que luchan, aparentemente por sí mismas, respondió con su propia voz arrugada mientras pronunciaba cada una y cada palabra con un énfasis adicional para aclarar su punto al niño. Todos escucharon un gemido de dolor y los ojos de Sasuke se agrandaron momentáneamente cuando captó un pequeño movimiento en la esquina de su ojo. No, siseó, pero fue en vano. Su genio rubio saltó del árbol y se tiró al suelo, pasando rápidamente por la vegetación completamente nutrida y se deslizó por el borde del barranco de manera experta como lo había hecho mientras jugaba y se deslizaba por varios lugares en la exploración de su infancia sin esfuerzo. Naruto corrió más allá de los cráteres humeantes, varios cadáveres yacían sin vida a su alrededor. No pudo evitar hacer una mueca al verlo, era como si una parte del infierno se hubiera convocado en la tierra en ese momento para él. Sus pies lo detuvieron por la única persona que respiraba en el campo de batalla una vez que estaba fumando y animado. Se deslizó de rodillas apresuradamente, colocando la cabeza del hombre en su regazo, y al instante comenzó a mirar a través de sus heridas. El hombre vestido de rojo, tenía un kunai atravesado donde se suponía que estaba su hígado y sangraba abundantemente. Una herida fatal, un shinobi para el que fue entrenado y estaría orgulloso de haberlo hecho contra su enemigo. Sus ojos azul bebé, miraron a los oscuros marrones del hombre en sus brazos que hizo una mueca y trató de hablar. Fue todo lo que pudo decir antes de que tosiera sangre. Naruto se lo quitó de la cara al instante y puso su oreja cerca de sus labios para escucharlo claramente y hacerlo más fácil para el hombre. Agua, el hombre resopló, y Naruto asintió vigorosamente. Al instante, su mano izquierda alcanzó su espalda y sacó su pequeña botella de cantimplora. Desatornilló el suministro e instantáneamente lo colocó sobre los labios del hombre para que lo bebiera lentamente. Se puso inteligentemente un poco en la cara y los ojos para lavar la sangre y la suciedad, de modo que sus heridas ya no se vieran afectadas por el riesgo de nuevas infecciones. Sus oídos ni siquiera captaron los suaves pasos de atrás, hasta ahora estaba concentrado en el hombre herido en sus brazos. Los ojos del hombre se entrecerraron un poco al sentir el líquido extraño cayendo sobre sus orbes mientras trataba de parpadear fuera de sus telarañas y sus ojos comenzaron a centrarse en su salvador. Naruto volvió su mirada a su lado con preocupación, mirando a su sensei suplicante. Sensei, por favor entrégueme unos vendajes. Este hombre aplastar. Sus ojos se abrieron ligeramente, antes de ampliarse a proporciones épicas y su pupila se dilató en shock. Volvió los ojos hacia un lado, solo para ver al hombre en sus brazos, gorgoteando sangre mientras un kunai se había alojado firmemente dentro de su yugular. Sonido metálico. Naruto miró hacia abajo por la mano del hombre muerto cuando un kunai se deslizó por sus dedos sin vida y cayó al suelo con un rebote. Su propia palma se dirigió directamente hacia su cara y la bajó, sintiendo una sustancia ligeramente húmeda sobre la superficie de su piel. Sus ojos azules miraron la palma frente a sus ojos, solo para que se entumeciera por completo al ver la sustancia pegajosa y espesa que ahora la cubre. Era escarlata. Su cabeza giró mecánicamente hacia el otro lado, solo para ver a Sasuke tirando de su mano extendida a su lado como si nada hubiera ocurrido. Naruto finalmente miró hacia abajo, hacia los ojos completamente blancos y muertos del hombre que habían retrocedido sin vida. ¿Por qué?, preguntó en un trance, su mente no lo registró completamente, mientras que el anciano Sarutobi simplemente dejó escapar un largo suspiro. Él iba a matarte, Naruto. ¿Fuiste tú o fuiste él? Elegí al primero, explicó el sensei con calma, como si estuviera leyendo un simple informe meteorológico. ¿Pero por qué?
Se estaba muriendo, yo estaba tratando de ayudarlo entonces, murmuró el niño con su propia voz perdida y trance, sin registrar lo que había ocurrido justo ahora como lo indicaban sus pupilas aún dilatadas. Mira su diadema Naruto, Sasuke habló con una voz cálida y reconfortante, mientras que los ojos de Naruto se posaron en el trozo de tela roja sobre su frente que tenía un símbolo de piedra grabado en relieve. Él era un Iwa Shinobi Naruto, y las escaramuzas entre la hoja y la piedra han estado en un momento sin precedentes para ustedes, los niños o la aldea, excepto nosotros, los superiores y las patrullas fronterizas. Explicó, y consiguió un pequeño adormecimiento pero dócil asentimiento de la rubia. Pero solo estaba ayudando a... Sasuke empujó sus hombros hacia los lados para que él enfrentara sus propios ojos negros de onix severos y fríos contra los dilatados azul bebé con fuerza. Esta no es una simple pelea entre dos shinobis donde puedes mostrar un poco de misericordia a un hombre moribundo, Naruto. Esta es una pelea entre naciones, tan pronto como los ojos de ese hombre se enfocaron en ti, lo primero que vio fue el símbolo de la hoja que se puso. Tu diadema. Eso era todo lo que necesitaba para terminar contigo y dejar una pequeña marca en su último aliento para su aldea. Explicó con severidad, mirando los ojos del niño retorcerse alrededor, pero los mantuvo firmes ahuecando sus mejillas con las palmas de las manos y haciéndolo mirar con mayor fuerza. Naruto, estamos casi en guerra, susurró, sorprendiendo incluso a los dos genin detrás de él. Justo cuando Sakumo estaba a punto de discutir sobre el tratado de neutralidad y lógica, fue interrumpido por la voz severa de Sasuke. Las últimas misiones que hemos estado realizando en los últimos meses, ¿qué fueron? Preguntó Sasuke mientras miraba al jefe estratégico de su equipo, quien frunció los labios y volvió a recordar los momentos desde que formaban un equipo. Hemos estado trayendo suministros almacenados fuera de la aldea a nuestros almacenes seguros de nuestras aldeas agrícolas cercanas, ocasionalmente un par de misiones dentro de la aldea con respecto a algunos archivos y, sus palabras fueron interrumpidas por Sasuke en el medio. ¿Cuándo un pueblo shinobi comienza a reponer sus suministros? Preguntó y los ojos de Sakumo se ensancharon mientras su sangre corría fría al darse cuenta del significado detrás de sus palabras. El instructor volvió sus ojos hacia la rubia que lo miraba como si no estuviera consciente, pero Sasuke sabía que tenían que escuchar esto para estar preparados. Mira a tu alrededor, Naruto, habló, pero en un suave susurro, mientras que la rubia miró alrededor de los terrenos completamente destruidos y repletos de varios cadáveres y humos de humo como consecuencia de una pequeña escaramuza. Estamos en la situación más tensa con el otras naciones que nunca en la última década más o menos. El Hokage lo sabe, pero se mantiene atento a los civiles para no crear ninguna reacción apresurada o desestabilización dentro de nuestros muros. Los shinobis de mayor rango lo saben también, estamos casi al borde de la guerra, Naruto, y así se verá cuando se produzca la última chispa que enciende las llamas, dijo con tono reconfortante, haciendo cualquier cosa menos que su voz había tenido la intención de hacer por la rubia. Una vez más, llevó a esos ojos asustados a mirarse a los suyos y le abofeteó suavemente las mejillas para hacer que ganaran un poco de concentración que habían cesado. Tú eres el que más me preocupa. Incluso ahora, tan pronto como viste a un hombre herido, saliste corriendo, sin importarte lo más mínimo si era un enemigo o un aliado. Necesitas entender que no todos pensarán al igual que tú, el mundo no es lo que parece. Esto es lo que se convertirá en la mayoría de estas tierras en el futuro. Necesitas endurecer a Naruto, se calló al ver una pequeña gota picando en la esquina de esos hermosos ojos y lo empujó en su pecho para un abrazo reconfortante. Sentido, el niño resopló, antes de apretar su camisa con fuerza en sus puños y enterrar su cara en su pecho en agonía cuando finalmente dejó que todo se hundiera en su corazón y aceptara las verdades en él. La amabilidad solo te llevará a la desesperación, y finalmente a la muerte en los tiempos venideros, niños. Esta misión de exploración fue una decisión que tuve que hacer para que vieras esto, o no, si creía que realmente estabas listo. Pero te quiero. Los niños deben estar listos para cualquier cosa, ya que no siempre estaré cerca cuando lo que nos espera está realmente sobre nuestras cabezas. Estaremos cortos de mano de obra, y posiblemente, ir con usted en las misiones será más escaso que nunca. Yo, que siempre estarás listo para hacer lo que sea necesario cuando el tiempo lo requiera, preguntó con seriedad, recibió un pequeño asentimiento del niño que solloza en sus brazos y miró hacia atrás para ver a sus otros dos estudiantes llorando y asintiendo. En lágrimas mientras se limpiaban las narices que goteaban antes de que él les indicara que acudieran a él con el brazo abierto. Los mimó a todos en sus brazos.
besando sus cabezas gentilmente y exhalando un suspiro cansado mientras dejaba que los tres niños, no shinobi ahora, lloren en sus brazos. Por lo que valía, él estaba contento de ser su maestro, incluso si él era el que tenía que hacerles ver esto. Pero no los dejará morir solo porque no estaban listos o se congelaron en el campo como los innumerables otros que murieron cada día en el mundo. Él amaba a estos idiotas demasiado para eso. Unos días más tarde, Konohagakure no Sato, nuestro grupo favorito de shinobis pudo ver en el horizonte el camino que conducía hacia las grandes murallas ocultas en las hojas, que ahora habían tomado un lento y sereno paso para recorrer el resto de su distancia en un cómodo silencio. Sasuke no pudo evitar notar la gravedad de estos cuatro en los últimos días desde su última misión de exploración. Lo desgarró por no verlos tan animados como antes, incluso si sus payasadas regresaban unas cuantas veces en el medio cuando se olvidaban de todo, aún era diferente de lo que era antes. Sus ojos eran diferentes a los de antes. Bienvenido de nuevo a la aldea, Sasuke-sama. El anciano Sarutobi asintió bruscamente al guardia de la puerta cuando firmó a su equipo, que estaba en silencio detrás de él. Se dio la vuelta, mirando los tres ojos curiosos que esperaban que él continuara mientras lo seguían para el proceso de informe. Hoy no. Vete a casa, ustedes tres, me ocuparé del informe al Hokage. Descansa y duerme bien, te lo mereces. Su tono se transformó repentinamente en uno cálido y paternal, dio unas palmaditas en cada una de las cabezas de sus genin, obteniendo pequeñas sonrisas de ellos antes de que asintieran y caminaran hacia sus hogares. Sasuke los vio irse y él mismo giró sus ojos hacia el centro de la aldea, directamente sobre la estructura más grande que residía allí y sus pies comenzaron a abrirse paso hacia su destino. Torre Hokage. Oficina de Hokage. Esta vez, el instructor de Jounin del Escuadrón 7 no se molestó en usar a Shunshin para llegar a su destino, sino que tomó el camino clásico a pie y caminó por los pasillos de la torre mientras recibía varias sonrisas y asentimientos de reconocimiento de todos a su alrededor. La recepcionista que está en la mesa afuera de la oficina principal sonríe al verlo venir hacia ella. Sasuke-sama, Hokage-sama está un poco ocupado en este momento, pero si puedes esperar unos minutos. Sus palabras se apagaron cuando él pasó junto a ella sin siquiera notar su presencia en primer lugar. Levantó el puño y dio un par de golpes solo para escuchar una voz molesta que decía que estaba ocupado detrás de la puerta. Soy yo. Dijo simplemente, obteniendo un momento de silencio desde adentro mientras esperaba afuera pacientemente y tomó este tiempo para encender un cigarro en sus labios. Adelante. Llegó una respuesta cansada desde adentro y giró el pomo de la puerta antes de cerrar la puerta, se cerró detrás de él y dejó a una secretaria abierta y desconcertada detrás de él. Su ceja se alzó sorprendida cuando vio a Tobirama sentarse en el sofá con una taza de té en lugar de tomar su asiento habitual mientras sus ojos estaban cerrados. Sacó una silla y Tobirama ni siquiera se molestó en abrir los ojos para mirar a su invitado y tomó otro sorbo de su té. Ellos lo hicieron. Sasuke habló simplemente, tomando la primera iniciativa para romper el silencio que había caído sobre la habitación con su presencia. Ya veo, respondió Tobirama, tomando su último sorbo y dejando a un lado su taza para enfocar toda su atención en su amigo. ¿Todos ellos? Vino su pregunta inmediatamente después de la primera, y recibió un simple asentimiento de Sasuke. Zumbó pensando, asimilando la respuesta del hombre y pasándola por su cabeza antes de dar un tenso asentimiento. Muy bien. Tobirama habló bruscamente, haciendo que su amigo dejara el informe escrito contenido dentro de un rollo que se colocaba sobre el soporte del rollo sobre su escritorio. No les den ninguna misión durante una semana, le pido. Fue interrumpido entre su cansada súplica cuando Tobirama levantó la palma de la mano para silenciarlo. No voy a. Su voz siempre estoica decía que era una cuestión de cara, mientras que Sasuke simplemente levantó una ceja curiosa. Tobirama se puso de pie, caminando hacia su escritorio y sacando el último cajón que contenía algunos pergaminos y sacó uno de ellos, lanzándolo al anciano Sarutobi, quien lo atrapó hábilmente en sus palmas. ¿Qué es esto?, preguntó Sasuke, lanzando el cigarro en sus labios hacia el lado izquierdo para poder ver mejor el pergamino que contenía el sello del país de hierro colocado sobre él. Léelo. Tobirama simplemente dijo, su tono de desdén, y Sasuke sabía que no obtendría nada más del hombre. Tobirama caminó hacia la ventana de su habitación, con las manos en la espalda mientras miraba el pueblo que había jurado proteger con ojos severos y estoicos. Sasuke desplegó el pergamino sobre su regazo, sus ojos se movían de izquierda a derecha con cada salto de una oración. Con cada palabra sus ojos se ensancharon, su rostro mostraba una expresión de pura incredulidad cuando terminó de leerlo por completo. Miró a Tobirama, ahora entendiendo por qué le había entregado el pergamino para leer en primer lugar.
No puede ser serio. Su voz incrédula le preguntó al hombre que ni siquiera movió un músculo para demostrar que estaba prestando atención a las palabras de su amigo. Aunque Sasuke lo sabía mejor. Kumogakure no Sato propone resolver las escaramuzas en nuestras fronteras de una vez por todas al tener una reunión entre el Raikage y yo. Es lógico hacer un movimiento como este, se recortó su recital de palabras grabadas en el pergamino apagado por un furioso Sasuke. Es una trampa, idiota. Gruñó Sasuke, su genio finalmente pateando, mientras que Tobirama se giró para mirarlo con una ceja levantada con su ojo izquierdo y se volvió para mirar la aldea casi al instante. Era el único a quien dejaría que las acciones se deslizan, ya que él había estado con él durante demasiado tiempo como para recordarlo y le debía su vida por las innumerables veces que lo había traído. Por esta razón, él había sido el único al que acudiría a un abogado sobre este asunto. Confiaba en él lo suficiente como para ser franco y honesto, y para salvaguardar cualquier decisión precipitada que él mismo pudiera ser propenso a tomar en una situación tan precaria como esta. Eso era completamente inaceptable para un hombre que se enorgullecía de la perfección por encima de todo lo demás, y por eso, aquí estaba. Tobirama siseó Sasuke en un susurro bajo, agarrando su hombro para girarlo con fuerza para encontrarse con su mirada, cuando las palabras se apagaron en su garganta. Los ojos del hombre no eran los sin vida o sin emoción que recordaba haber visto desde que podía recordar, se veían tan cansados y derrotados como si hubiera aceptado un destino ineludible, uno sombrío. Esto es una trampa, ¿lo sabes entonces? Tobirama tomó su mano y la sacó de su hombro solo para sacudirse la cabeza. Sé que es una trampa, Sasuke, finalmente dijo, no había sido un Kage por tanto tiempo para picar vallas. El olor de una trampa era claro como un día para él también. Sasuke se quedó sin habla, no podía preguntarse por qué diablos estaba considerando ir a esta fachada de una reunión de paz en primer lugar. Tobirama se dio la vuelta, Sasuke estaba a punto de continuar su perorata cuando vio las manos del hombre detrás de su espalda de cerca esta vez. Sus nudillos estaban apretados, los nervios se aflojaban sobre su piel debido a la presión pura que estaba ejerciendo mientras se impedía hacer algo imprudente para eliminar su temperamento. Sasuke puso una mano en su hombro una vez más, esta vez de comprensión y compasión con nada de la ira, mientras que sus ojos contenían un brillo de preocupación dentro de ellos por su viejo amigo. ¿Qué te pasa, Tobirama? ¿Qué no me estás diciendo? Finalmente preguntó y vio la máscara emocional de Tobirama finalmente quebrarse. Sus ojos se estrecharon sobre él, la pura furia fría contenida dentro de ellos no se perdió para él. Pero él sabía que no estaba dirigido a él y ni siquiera se estremeció cuando un pulso de chakra puro cubrió el Kage y rompió el suelo debajo de ellos. Toda la torre experimentó el odio puro y la intención asesina que Tobirama dejó perder cuando levantó el puño y cualquier otro hombre habría corrido a esconderse justo en ese momento si hubiera estado en los zapatos de Sasuke. Pero Sasuke no era ningún hombre. El Kage bajó el puño, el brazo que pasaba por Sasuke sin hacer daño y se puso en contacto con la mesa detrás de él. La madera se combó, antes de que las astillas se rompieran y los pergaminos se alzaran en el aire con un pie de la onda de choque pura que su puño creó al impactar. «Los tienen», susurró él, pero en voz alta, una gota de sudor rodando por su frente mientras sus nervios se irritaban, lo cual era muy diferente a él. No gritó, y Sasuke nunca lo había visto gritar en todos los años que lo había conocido. Pero esto fue lo más cercano que había visto a Tobirama que se había acercado tanto como a los gritos, el asunto era bastante serio por la forma en que se estaba conteniendo, aunque solo un poco. Tienen a Misa y Roku, tienen a mis hijos Sasuke. Ellos tienen a los padres de Mitsuna con ellos, finalmente se arrastró con toda su furia justa pura y sin adulterar, mientras que los ojos de Sasuke se abrieron con horror. Pero no pudo por la vida de él pensar cómo les habían puesto las manos encima. Después de todo, no eran shinobi de campo, sino que eran médicos de profesión y preferían trabajar en el hospital en lugar de en el campo de batalla para poder estar cerca de la familia y al mismo tiempo ayudar a las personas tanto como podían. Habían ido a Asuna, por alguna extraña recolección de hierbas, necesitaban urgentemente una cirugía en el hospital. Tobirama respondió, captando sus pensamientos en un momento. Sasuke frunció los labios, sus ojos pasaron de la comprensión a uno de la contemplación en un segundo. Repasó los escenarios a través de su cabeza, cuando una cosa no encajó en su lugar. Entonces, ¿el pergamino?, preguntó, y Tobirama asintió con la cabeza por su aguda deducción, él mismo habría preguntado por lo mismo, si hubiera sido él quien estuviera en su lugar. Fue encontrado en los límites de Suna y Konoha. Con estos, sacó 2 cintas de cabeza y una de Kumo, mientras que Sasuke entendió todo ahora.
Fue una misiva sacarlo, esto en sí mismo fue un acto de guerra que podría tomarse como una amenaza directa para el Kage, y para Konoha, si esto alguna vez debería ser escuchado por el Consejo Shinobi. ¿Qué vas a hacer entonces? Sasuke finalmente hizo la pregunta del $1.000.000 y Tobirama se dejó caer en su silla con cansancio, su chakra desapareció junto con la pequeña oleada de intentos de muerte que desaparecieron de la existencia. ¿Qué crees que voy a hacer? Le preguntó como si fuera un estúpido, y Sasuke lo agarró por los hombros con fuerza mientras lo miraba con ojos severos. Tobirama, no estás pensando con claridad. Solo piensa en esto con claridad, es una trampa. Solo se te permite un solo guardaespaldas, mientras que el Raikage estará allí con Dios sabe quién y cuántos. Por lo que sabemos, finalmente dijo. Haciendo que los ojos de Tobirama se estrechen peligrosamente sobre su amigo de confianza, como si lo desafiara a continuar con lo que estaba a punto de decir. Pero Sasuke no se desanimó esta vez. Por lo que sabemos, Misa y Roku están muertos, Tobirama. Finalmente dejó escapar la verdad y Tobirama golpeó su mano con dureza cuando sus palabras se hundieron. Un pozo de miedo se formó dentro de sus entrañas cuando se dio cuenta de que estaba tratando de esconderse y fue golpeado directamente sobre su propio ser. Pero existe la posibilidad de que estén sus palabras fueron cortadas cuando una voz fuerte sonó en su oficina. Bofetada. Tobirama miró a Sasuke con un ligero ensanchamiento de sus ojos, no creyendo en absoluto lo que acababa de ocurrir. Se frotó la picante mejilla roja con incredulidad, mientras que Sasuke retiró su mano extendida con una mirada firme grabada en sus ojos. La condición se cumplió. Sasuke se limitó a decir simplemente que los ojos de Tobirama se abrieron ligeramente al darse cuenta del significado oculto detrás de esas palabras. Él mismo le había dado permiso para hacerlo, si el hombre alguna vez sentía que iba a hacer algo que no beneficiaría a nadie más que a sus propios deseos egoístas. Si alguna vez estaba a punto de hacer algo imprudente. Estás siendo un viejo amigo imprudente, Sasuke habló cansadamente, agachándose sobre una rodilla y tirando su cigarro a un lado. Claramente no está de humor para eso hoy. Tobirama dejó escapar una carcajada sin humor cuando se dio cuenta de que Sasuke lo miró con preocupación. Lo sé. Finalmente dijo, como si fuera tan claro como el agua, y Sasuke estaba cada vez más preocupado por su amigo por minuto. Pero esto es algo que tengo que hacer, habló, sus risas cesaron solo porque la mirada seria permaneciera dentro de sus ojos. Sasuke estaba a punto de decir algo cuando habló algo que hizo que todas sus palabras se le volvieran locas en un abrir y cerrar de ojos. No podré enfrentar a mi familia si no lo hiciera, no podré mirar a Hashirama en la otra vida, Sasuke. Esta vez tengo que ser imprudente. Finalmente dijo la verdad, dejando a un lado toda lógica de lo que venía antes que todo dentro de su corazón, y Sasuke mantuvo su mirada seria con la suya por solo un momento. Ambos intercambiando mucho más de lo que las palabras podrían esperar lograr con una simple mirada de sus ojos, y Sasuke supo en ese momento que no importaba lo que dijera, iba a pasar por esto. Esto es para una vendetta personal, Tobirama, y no me gusta ni un poco. Tobirama apretó la mandíbula con fuerza para mantener su reputación para sí mismo, pero fue una batalla perdida antes de que Sasuke continuara su punto final. Que así sea. El anciano Sarutobi finalmente salió, Tobirama miró a su amigo sorprendido y conmocionado claramente en sus ojos. Yo te acompañaré a la cima. No confío en nadie más que cuide de tu viejo yo arrugado que no sea yo mismo. Habló con firmeza cuando Tobirama negó con la cabeza. Quiero que actúes como el Kage en mi lugar si algo me pasara, Sasuke, sus palabras se cortaron cuando vio la mirada severa que su amigo le había dado. No vas a morir ahora, eso es un hecho. Tenemos mucho por lo que vivir que para deshacernos de todo al tomar el camino más fácil y morir en las personas que nos admiran. Instalar un estado de emergencia, entregue sus poderes al Consejo de Shinobi hasta que regresemos para que retire esta silla. Cuénteles acerca de la cumbre, pero guárdese el secuestro, no necesitan saberlo hasta el momento. Regresa Tobirama, no tengo ganas de morir en este momento. Dijo rotundamente, pero esas palabras conmovieron a Tobirama como ninguna otra podría haberlo hecho. La chispa de la vida volvió dentro de sus ojos en un segundo. Levantó la mano y apretó firmemente la mano de su viejo amigo con una sacudida varonil para probar sus fuerzas en una lucha aerotransportada, como solían tener algunas en los viejos tiempos. Sus nervios se hincharon y los músculos se definieron mientras ambos dejaban que sus labios se contrajeran al unísono. Hasta el final entonces, Tobirama habló, obteniendo un firme asentimiento de su amigo. Hasta el final, viejo amigo. Pero está lejos del final en este momento, dijo con severidad para aclarar su punto de vista como una campana, y Tobirama le dio un firme asentimiento afirmativo.
Partimos pasado mañana, le informaré al consejo de esta nueva actualización mañana. El Kage respondió y Sasuke asintió afirmativamente y se dio la vuelta para irse mientras colocaba un nuevo cigarro en sus labios, ahora que todo estaba fuera del camino. Haz eso, le informaré a mi equipo de nuestra ausencia. Entonces, su voz se apagó desde el palo en su boca, mientras de repente se apagaba con un silbido de vapor tan pronto como lo encendió, solo para mirar hacia atrás y mirada molesta ante un divertido Tobirama que tenía los brazos cruzados con una ceja levantada, que parecía tan juguetón como el que se podía obtener de la piedra fría de Senju. Esas cosas te matarán un día, señaló enfáticamente, y Sasuke se rió entre dientes con un asentimiento humorístico. Pero no tan rápido como lo harías, maldeciste a Senju, replicó él también con tono juguetón, solo para obtener una leve sonrisa de Tobirama. Ahora vete, antes de que te lleve por insubordinación a tu Kage, la voz despectiva de Tobirama replicó, para no dejarle decir la última palabra en este momento, y Sasuke simplemente desapareció en un pequeño parpadeo de llamas un segundo después. Los ojos de Tobirama se posaron en un mapa de las naciones elementales ubicadas dentro del vidrio de su escritorio y no pudo evitar pensar cuántas veces estaría viendo esto, cuando finalmente lo inevitable estaba sobre ellos. Cuando la guerra estaba finalmente sobre ellos. Continuará.